Hola, muy buenas noches familia, qué gusto estar con todos ustedes. Una vez más, bienvenidos a nuestra clase de vida cristiana saludable. Me da mucho gusto saludarlos. Todos los que estén en condiciones de encender sus cámaras, se los voy a agradecer muchísimo para poderlos identificar, para poderlos ver. De verdad que un placer de estar con ustedes una vez más. Les doy la más cordial bienvenida y pues vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a empezar y vamos a empezar haciendo una oración, poniendo en las manos de Dios este tiempo, ¿sale? Le voy a pedir a mi compa Raúl Gómez que dirija él una oración y luego vamos a checar algunas cositas con todos ustedes, ¿sale? Vamos, Rulas. Ok, bueno. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos y poder estudiar tu palabra. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que prepares nuestros corazones, que nos hagas sensibles a lo que tú nos quieres enseñar a través de Eddie. Y pues ponemos delante de ti este tiempo y la vida de cada uno de los que nos hemos decidido de manera intencional reunirnos esta tarde para seguir conociéndote y seguir creciendo en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, gracias, Raúl. Bueno, familia, vamos a aprovechar el tiempo, nos vamos a ir. Quiero abordar unas tres o cuatro cositas máximo antes de entrar a lo que es el manual. Y lo primero que quiero hacer es preguntar cuántos de ustedes ya tuvieron su reunión con su compañero de oración que me lo pueda indicar de esta manera para yo saber qué onda, cómo les está yendo. Súper bien, son varios. Ok, le voy a preguntar entonces, le voy a preguntar a Daniela. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo te fue con tu compañera de oración? Daniela Sánchez. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. buenas noches. Eh, pues fíjate que lo hice por llamada. Ajá. Tuve que hacerlo por llamada porque ahorita no estoy asistiendo todavía a la iglesia. Como Ujú, todavía mi hijo está en recuperación, pero claro. ya yo creo que el próximo domingo ya nos animamos a ir a Cefal. Ahora sí. Súper. Ujú, Ahora sí, pero pues fue por teléfono, fue con una amiga de mi mamá que va a amistad familiar a la iglesia donde yo iba antes. ok, Entonces le pedí de favor que sí podía ser mi pareja porque pues no es como cercana a mí, no es mi pariente y creo que es con la que, pues se me hace una mujer que de mucha oración, entonces creo que con ella voy a aprender. claro. Claro. Oye, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en esa entrevista, en esa reunión? Digo, no tienes que ventilar de lo que platicaron, pero a lo Bien, mejor tu no, no, experiencia nos ajá, puede nutrir mucho, ¿no? pues le dio mucho gusto porque ella me miró cuando yo estaba antes en amistad, que estaba en la alabanza, que estuve en la alabanza. Entonces ella Ajá. me conoció cuando tenía 15 años, desde entonces, Ujú, y me dijo que le daba mucho gusto que estuviera de regreso. En el camino, buscando. claro. Su hija, por ejemplo, está alejada ahorita, entonces dice que ella pues está orando por sus hijos, ¿no? Pero sobre todo por su hija que sí estaba en el camino y se alejó. Entonces como que fue un doble gozo para ella que le pidiera y que yo esté de regreso buscando acercarme con Dios. Claro, pues fue una entrevista como en la que te animó, ¿verdad? Te animó, te afirmó a seguir en el camino, pero percibo que fue una entrevista en la que tú le inyectaste a ella fe, fíjate, y en el sentido de que al verte ella a ti volver, ella puede sentir pues el deseo también de acercarse. Y fíjense, aprovecho para decirles un par de cosas, familia, a todos. Cuando uno tiene un compañero de oración, obviamente yo te digo, hey, búscate a alguien que tenga más experiencia que tú, que te ayude, que te nutre, que te enseñe, etcétera, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que esto es mutuo y recíproco. Aunque la persona tenga más experiencia que tú y te lleve ventaja en tu caminar con Dios, la verdad es que el simple hecho de que tú te le acerques a alguien y le pidas que sea tu compañero de oración, tú ya le estás afirmando y tú de alguna manera ya estás siendo utilizado por Dios para inyectarle a esa persona gozo y fe. Entonces es un asunto totalmente recíproco, ¿eh? Entonces eso es algo que es bueno considerarlo. Gracias, Dani, muy, muy amable. Por acá, Jared Leiva, ¿con quién te reuniste? ¿Quién es tu compañero de oración? Cuéntanos cómo te fue, qué rollo, platícanos. Pues mi compañero de oración es Mario, el esposo de Aurora.
Ajá. La verdad, las reuniones que hemos tenido han sido por llamada, pues cada quien está en una ciudad diferente. Mario, él está por allá en Campeche, por allá, ¿no? Sí. Oye, Eh, qué buena onda, Mario. Y qué buena onda, Felicidades, súper bien. sí, tú formé un buen vínculo con él en Mazatlán y la primera persona que pensé para mi compañero fue él. Súper. Las reuniones que hemos tenido han sido muy buenas, muy, ¿cómo diré? Muy prósperas. Ujú. Tanto para él como para mí. Me comunicó que, bueno, para no ventilar, básicamente llegué en un momento muy justo para él y para mí. Fue muy bueno. Claro, claro. Fíjense, nomás para que tengan un poquito de contexto, Mario es un niño, bueno, ya es un hombre, la verdad ya es papá y todo, pero estaba chiquito en la congregación cuando llegó él. Y desde el principio tomó las cosas de Dios tan en serio. Fue un joven que fue una bendición para nuestra iglesia en su testimonio, su carácter, su servicio como músico, excelente baterista y excelente joven de Dios. Hizo un noviazgo intachable, su testimonio me tocó casarlos, a él y a Aurora, su esposa, y ahora que ya son papás de David, Dios también a él le abrió una puerta de trabajo por la cual estaba orando y buscando, no más que pues el tipo de profesión que él tiene no es posible para él ejercerla en Mazatlán, se tuvo que ir muy lejos. Pero bueno, pues estando en la iglesia, pues se conoció con Jared y ahí pues qué bueno que pudieron tener ese vínculo y animarse mutuamente. Súper, ¿eh? Gracias. Gracias por compartirlo. Adriana Ramos, ¿cómo te fue a ti? Cuéntanos, ¿quién es tu compañera de oración y qué rollo? ¿Cómo te fue? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Te escuchas y Muy te ves bien. muy bien. Ah, qué bueno, muchas gracias. Bueno, pastor, la semana pasada escuché que no me recuerdo a quién fue el que le dijo que buscara una compañera de oración que no fuera de la familia, ¿verdad? Porque yo tenía a mi hermana, mi Ajá. compañera, yo ya había empezado antes de esta semana, empecé desde la primera semana, dije, pues Ok. voy a empezar con mi compañera de oración. Entonces tenía a mi hermana Ceci, no sé si la ubica, Ceci De, López, la de de las, pelo chino. de las dos que van contigo, ¿verdad? Sí, la morenita. Ajá, ok, sí, sí. Entonces, pues que la cambio. Esta, se- esta semana la cambié. No sé si recuerda usted a Alicia Osuna. De momento no, fíjate. No se recuerda de ella. Ok, Ajá. ella fue mi maestra, fue la primera, mi primer maestra en grupo en casa hace 10 años. Ok, Entonces, ella viene siendo también pues pariente, pero es bisabuela de mi nieta. ok, A Alicia Osuna. Entonces, ella fue la primera que me invitó a los grupos en casa y fue pues fue mi primer maestra. Y le hablé y pues le comenté que estaba tomando una clase con usted y que pues la quería de compañera de oración. ajá. ¿Verdad? Le dije, quiero tenerla como compañera de oración. Le digo, porque yo sé que pues usted es muy sabia, es muy buena para orar y todo, y pues quiero aprender de usted y quiero que sea mi compañera. Le dio mucho gusto, teníamos ya casi, pues nos habíamos mirado, pero muy poco, no habíamos tenido la oportunidad de platicar y pues platicamos y pues hicimos oración. Ella oró por mí, muy bonito, oramos y fue una experiencia muy bonita. Súper bien, súper bien. Pues felicidades por eso. La verdad es que necesitamos vivirlo. Familia, miren, yo siempre digo esto, se los voy a decir todavía 1,5 millones de veces más, ¿no? La vida cristiana se vive en comunidad. Una persona que no vive esta experiencia de orar con otro se priva y se pierde de toda una experiencia enriquecedora espiritualmente. Ahora, en los grupos en casa, muchas veces la relación que hay ahí, aunque es un poquito más profunda que la que vives el domingo en la iglesia, todavía puede ser nada más superficial.
Entonces, cuando puedes tener de verdad un compañero o una compañera de oración con quien abrir tu corazón, con quien rendir cuentas, con quien orar, no te imaginas la bendición que va a ser para ti en cuanto a ese vínculo más profundo en tu vida cristiana. De verdad se los recomiendo, tómalo mucho en serio. Si en este curso te encuentras un compañero de oración que se vuelve uno de esos amigos que caben en el dedo, en las dedos de una mano, eres tan afortunado. Y si nomás no haces clic, pues ni modo, ya se acaba la clase y ya. Ahora, hablando de lo que le decía, de lo que comentaba Adriana, ¿saben por qué yo les recomiendo que no se acerquen, que no le pidan a una persona tan cercana a ustedes que sea su compañero de oración? La razón es porque nuestra tendencia es a no relacionarnos. Entre más rápido, más fácil y menos vulnerable yo me sienta, o sea, pues más rápido aquí con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, aquí de volada con ellos, ¿no? Pero la idea es que aunque te sientas raro y un poco incómodo, simplemente rompas eso para que puedas de verdad construir una relación nueva con alguien más y pueda Dios bendecirte con esa relación de amistad que vas a tener. Esa es la única razón. No hay nada de malo en que tú ores con tu hermana o con tu papá, con tu mamá, con tus amigos, con tu esposo. Al contrario, eso es bueno y no lo deberíamos nunca de perder, ¿verdad? Pero bueno, son explicaciones nomás para que nos vayamos ubicando. Ok, quiero comentar también un par de cosas más. A ver, ya pregunté al compañero de oración. Ok, número dos. Ya me llegó el primer testimonio, nomás que la persona no está en condiciones de leerlo por su contexto. Por eso no pueden prender incluso esa persona su cámara, ¿verdad? Pero la semana que entra lo va a leer. Nomás uno, he recibido. Entonces, como la idea es ir checándolos aquí para que nos nutramos y nos demos una idea cómo va y trabajemos el nuestro pero ella no pudo leer el suyo, les voy a leer otro, ¿sale? Les voy a leer uno de una persona de Mexicali que tiene bien poquito de cristiana, pero bien poquito, y por eso me gustó mucho, porque básicamente estamos hablando de una recién nacida en Jesucristo, una persona que nunca era cristiana, no estaba en ninguna iglesia antes, y mira, te lo voy a leer. Dice, de hecho, esta persona lo leyó ahí el domingo en la congre en una ocasión y a todos nos bendijo. Se los leo. Dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Rosalinda Toscano Nares. Soy la mayor de 5 hermanos. Nací el 4 de octubre de 1972 en Apatzingán, Michoacán. Me bautizaron e hice mi primera comunión, el cual viví hasta mis 16 años en la ciudad. Nos mudamos con mis padres y hermanos a Mexicali, cursé preparatoria y terminé mi carrera profesional como odontóloga en 1997. Ya con una hija de 6 años, fui católica, hice mi confirmación para poder casarme por la iglesia. Durante mucho tiempo fui a la iglesia porque mi madre decía que había que ir a misa los domingos. Y después yo hice lo mismo a mis 3 hijos y tienen los sacramentos. Trabajé en mi profesión hasta el 2019 en diferentes consultorios y clínicas. En todo ese tiempo se presentaron diferentes inconvenientes, entre ellos mi salud. Y en varias ocasiones no sabía por qué Dios no me escuchaba. En el periodo del 2007 al 2012 fui a una congregación la cual me gustaba la plática del pastor, pero era impactante ver que las personas hablaban en otras lenguas y caían al suelo y todo el tiempo y me alejé. Tengo enfermedades crónicas autoinmunes en tratamiento desde el 2014. Mi esposo murió por COVID en el 2021. Mi mundo se paralizó y todo se volvió lento. Mi apoyo fueron mis hijos y mis nietas cuando me visitaban o yo a ellas. Pero a solas estaba triste, decaída, con mis enfermedades crónicas activas y vivía sola en mi mundo. No quería salir, ponía pretextos. Así, un bendito día en el 2024 nos juntamos mis amigas de la preparatoria en la casa de una de ellas y yo feliz de verlas y en la plática vi a Connie. Me invitó a la iglesia, a su congregación y acepté. Así que el domingo fui y amé la manera de hablar de la palabra de Dios, la calidez de las personas en sí, todo.
Después me invita a las pláticas para mujeres en casa y todo eso mucho mejor para mi vida. Dio un giro total y no he faltado. Aunque siempre me invita a la congregación los domingos, por razones de salud no he ido. He aprendido que el poder de la oración es maravillosa. En 2025 me comentó del discipulado y me apoyó a tomarlo. Me ha encantado conocer todo sobre la palabra de Dios, de orar, de leer la Biblia, de que todo tiene un orden y un propósito, y quiero seguir en este camino y poder ir más seguido a la iglesia porque sé que Dios es el que está obrando en mi vida. Se dan cuenta, es una persona que apenas va llegando pues de la vida que leyeron, y todo lo que está descubriendo en su caminar con Dios. Entonces ya se dieron cuenta la narración como es y todo. No tiene que ser algo muy elaborado, ni muy crudo, ni muy dramático. Puede ser algo sencillo, puede ser algo pues así como no he escuchado los dos que les he compartido. Y espero que para la próxima semana ya por lo menos uno o dos testimonios de ustedes se puedan escuchar aquí en esta clase. Les recuerdo que es una tarea como para la semana número 6 por allá, y ya les voy a decir cómo lo van a usar, pero es bueno que vayamos escuchando algunos porque nos nutre, nos edifica y al mismo tiempo podemos ir trabajando en el nuestro. Entonces vayan echándole ganas con su testimonio. Ok, ya pregunté del compañero de oración, ya leímos el testimonio. Tercer cosa que quiero hacer. ¿Cuántos de ustedes hicieron su tarea? Es decir, traen contestada su manual y vienen así con notas y todo, me lo indican de esta manera, uno que otro. Súper, 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 súper. Ok, Paulina, ¿qué onda? ¿Nos puedes comentar con qué te quedas de la lectura de hoy? ¿Qué cosa fue nuevo para ti? ¿Qué cosa te llamó la atención? A ver, dinos algo de lo que hoy vamos a ver, pero que tú ya lo leíste. Cuéntame. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues me quedé con que es muy importante no solamente ir a la iglesia y escuchar los domingos las predicaciones, sino también aparte uno que nazca de uno el leer la Biblia, el tener un espacio y hacerlo un hábito. Ujú, súper bien, gracias. Y por acá, mi Víctor Córdoba, ¿con qué te quedas de la clase de hoy? Saludos a todos. Hola. Pues va a estar interesante hoy porque se trata del alimento espiritual, cómo un bebé tiene esa necesidad de alimentarse, cómo los papás lo alimentan y cómo nosotros nos vamos a alimentar como bebés con la palabra de Dios, ¿verdad? Suena muy interesante. Es eso y pues en realidad estaba esperándolo con gusto para escucharte y que nos expliques bien. Claro, súper bien. ¿Y tú, Alba, algo con lo que te quedes, algo que haya sido nuevo para ti? Buenas tardes. Me llamó mucho la atención que yo no sabía que cuando vas a leer la Biblia es importante orar antes. Sí, Y, y que haces la oración para pedirle algo a Dios y Dios a través de la palabra te responde. sí, Se me hizo algo muy bonito que, para empezar, pues, no sé cómo leer la Biblia. Habíamos platicado con un grupo de matrimonios que nos recomendaban, cómo nos recomendaban iniciarlo. Nos decían, espérense un poquito porque Eddie les va a explicar. Entonces, cuando estuve leyendo eso, me acordé mucho de lo que nos decían, tranquilos, es poco a poco. Bueno, aquí ya veo la respuesta. Y qué bonito esto de que pueda yo preguntarle a Dios y que Dios pueda contestarme o buscar su respuesta en la palabra de Dios. Eso súper bien. Así es, exactamente así es. Muy bien. Ok, pues vamos a ir entonces al manual. Creo que son todas las cosas que quería abordar antes de entrar al manual. Entonces ya checamos el testimonio, ya hablamos del compañero de oración, pregunté sobre la plática. Ok, vamos al manual entonces, ¿no? Les voy a compartir pantalla y empezamos a revisar, 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 revisar. Súper. Ok. Muy bien. Ok, ok. Bueno, la plática de hoy se llama Alimentándome espiritualmente. Así se llama la plática. Como todas mis pláticas, todas mis clases, hay un objetivo. La idea hoy es que podamos
aprender la importancia de la palabra de Dios, ojo aquí, como alimento espiritual, o sea, tú comes de la palabra, te alimentas. También que aprendas cómo leer la Biblia correctamente, porque de leerla, pues todos la podemos leer, ¿verdad? Pero que la leas correctamente y logres extraer de ahí lo importante, ahí está la cosa y no todo el mundo lo vive así. Y que puedas alimentarte de ella de manera constante, quedarte con esa, con esa inquietud de manera intencional y constante, seguirte alimentando de la palabra. Por ahí va la cosa, esos son a lo que yo le quiero tirar en la clase de hoy. Bueno, la segunda actividad importante que aprende el ser humano desde que nace y es intuitivo es alimentarse, ¿no? Obvio, si no se alimenta, muere. Entonces a los papás del bebé recién nacido se les indica que en las primeras horas de vida del infante debe alimentarlo cada cierto tiempo. A nosotros nos dijeron cada 2 horas. Y si no come cada 2 horas, él puede tener problemas, ¿verdad? Con la glucosa. Entonces, aunque esté dormido, despiértenlo porque él tiene que comer. Entonces a nosotros nos explicaron eso y nosotros, a mí nunca se me olvidó, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Pero curiosamente, en la vida cristiana es igual. El recién nacido en Cristo debe comer la palabra de Dios. Esto es muy importante. Ahora, el bebé a veces no pide comida. Los padres debemos alimentarlo todavía por salud y por la vida del bebé. Y esto pues nos enseña la importancia del alimento espiritual en la vida, perdón, el alimento en la vida y en el crecimiento de un ser humano recién nacido. Igualito es con el cristiano, con el recién nacido en Cristo. Se tiene que alimentar espiritualmente y si no lo hace, va a morir. Hay muchas personas que hablan cristiañol, que van a la iglesia con regularidad, pero espiritualmente no están vivos. ¿Por qué? Porque realmente no están comiendo la palabra, no se están alimentando, simple y sencillamente pues viven una vida religiosa, viven una participación religiosa que es importante, no lo voy a negar, pero aquí el factor determinante es que tú tengas de verdad vida espiritual, que tú tengas una relación personal con Dios y muchas veces no se tiene eso. Entonces nada más por cultura, por costumbre, por hábito, vas a la iglesia porque ya es parte de tus actividades, pero eso no significa que estás viviendo cerca de Dios. Y eso es algo bien importante que tú y yo lo podamos considerar. Ahora, ¿cómo nos alimentamos espiritualmente? Esa es la gran pregunta. Y una respuesta es las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 4, verso 4, aquí estamos hablando de ese momento en el que Jesús es tentado, ¿verdad? Él está pasando por la tentación. Fueron 40 días y 40 noches en ayuno y entonces dice que tuvo hambre, obviamente, y entonces Satanás, aprovechándose de una necesidad física, entonces trata de tentarlo diciéndole, suple esa necesidad física a través de, pues, seguir mis indicaciones, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan. Ante esa situación Jesús respondió de esta manera, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es algo muy importante que tú y yo tenemos que considerar. Jesús está enseñándonos ahí entonces que la palabra de Dios es alimento espiritual. Y en el caso del recién nacido en Cristo, pues necesitas alimentarte de la palabra de Dios también, obviamente. Entonces, según lo que Jesús está diciendo aquí, la expresión con la que él venció al tentador que quiso venir a decirle qué hacer y cómo debería conducirse, aquí lo que Jesús está diciendo es que pues no nada más deberíamos enfocarnos en el asunto de alimentar nuestro cuerpo, sino que también deberíamos alimentar nuestro espíritu y esto sucede con la palabra de Dios. Obviamente no es algo con lo que estemos habituados, ¿verdad? No crecemos entendiendo esto. En teoría nuestros niños nuestros hijos que van a la iglesia desde chiquitos sí lo van a aprender,
pero pues a lo mejor algunos de nosotros no, porque ya estábamos grandes cuando fuimos a la iglesia y a lo mejor crecimos en un hogar donde la Biblia pues tal vez no era un libro relevante, entonces ir a la escritura no era parte de nuestras vidas, entonces hoy lo estamos aprendiendo y tenemos que entenderlo y considerarlo. Tú y yo nos alimentamos espiritualmente hablando de la palabra de Dios. Eso lo tenemos que entender. Sí, la palabra de Dios predicada, por supuesto que sí. Claro que te alimenta, claro que sí. Pero aquí estamos hablando más que nada de que tú vayas directamente a la Biblia, a la palabra de Dios, sin explicaciones de otro más que del Espíritu Santo. Ahora, lo que decía Alba hace rato de lo que le llamó la atención, de cómo tú oras y hablas con Dios y luego en la palabra de Dios Él te habla a ti. Exacto, es un diálogo. Tú expresas y Dios te habla, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Esa es la manera por la cual puedes esperar, entender la palabra de Dios y comprender lo que Dios te quiere decir, porque es el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, el que inspiró a los que la escribieron, que mora dentro de ti para que puedas extraer el alimento que necesita tu alma, ¿verdad? Entonces, este aspecto hay que considerarlo. Hablando de este mismo asunto, de cómo la palabra de Dios es alimento espiritual, no nada más Jesús lo dijo, el apóstol Pedro también lo comentó. Primera de Pedro 2:2, dice el apóstol Pedro, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Y luego dice, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Esto está escrito en la Reina Valera, ¿no? Perdón, en la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera versión 60 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, aquí podemos entender que la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios fomenta nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como creyentes. También aquí aprendemos algo muy importante, ojo, la salvación no es algo que te pasa, es algo que estás viviendo constantemente. Por eso dice, así por medio de ella crecerán en su salvación. La salvación no es un evento que te ocurrió, sino que la salvación es un evento que te sigue ocurriendo siempre en tu vida. Es decir, chequen este dato, el día que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, ese día fuiste salvo, ¿verdad? Ese día recibiste el perdón de tus pecados y dice la Biblia que fuiste justificado y que ya no hay condenación para ti, según lo vimos en la clase número 1. Eso sucedió el día que tú te entregaste a Cristo, el día que tú clamaste a Él, el día que tú tuviste fe para recibirlo en tu corazón. Ahí sucede eso. Pero a partir de ahí empieza un proceso que se llama, en teología se llama el proceso de santificación, en el cual Dios te va transformando todos los días de tu vida. ¿Sale? Entonces en ese proceso de santificación interviene el Espíritu Santo que mora en ti y también interviene la palabra de Dios a la que tú te expones. Eso va trabajando en tu vida todos los días. El proceso de santificación no dura una semana o un mes o un año. El proceso de santificación dura toda tu vida hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él durante la muerte. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pedro, así por medio de ella, del alimento de la palabra de Dios, crecerán en su salvación. Te está hablando de cómo la salvación no es algo que te pasó hace mucho tiempo o alguna vez en la vida, sino algo en lo que tú estás viviendo de manera continua, vas creciendo, te vas desarrollando. Ese es el proceso de santificación. Entonces, somos salvos, ojo, somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Cuando Cristo venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él, ahí se va a consumar la salvación que empezó el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Entonces somos salvos porque recibimos a Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados.
Estamos siendo salvos porque estamos en ese proceso de transformación en el que el pecado va perdiendo su poder en nosotros y vamos a ser salvos, se va a consumar la salvación cuando Cristo venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él. Entonces la salvación no es un evento que te pasó, la salvación es una situación en la que tú y yo estamos viviendo siempre. Por eso es que la vida cristiana es vida cristiana. Por eso se llaman esta trilogía de la vida cristiana, porque tú no tienes que tomarlo esto como, un curso que tomé y ya me gradué. No, la vida cristiana es la vida cristiana, es tu nueva vida en Cristo. Y hay que seguir viviendo esta nueva vida en Cristo. ¿Qué tanto tiempo? Toda tu vida hasta que Cristo venga o tú te vayas con Él. Entonces, así como tú un día naciste biológicamente y te has venido desarrollando y creciendo, espiritualmente también un día naciste de nuevo y te vas a ir desarrollando y creciendo espiritualmente hablando. Y vas a ir madurando y creciendo y desarrollándote. Bueno, ¿qué interviene para que suceda en ti ese milagro de crecer, desarrollarte, madurar, dar fruto? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la comunidad cristiana, todo eso influye en tu vida para que se vaya completando en ti esa obra. Pregunta, ¿lo estoy explicando bien? Ok, ahora, otro aspecto importante en este versículo es que dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Eso lo dice en Nueva Versión Internacional. Reina Valera dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces aquí podemos ver el concepto de la adulteración de la palabra de Dios. Yo sé que suena malo, suena como negativo, te da una connotación negativa ese asunto de la leche espiritual no adulterada, ¿no? Pero es lógico. Cuando yo les predico la palabra los domingos, ya no es la leche pura de la palabra, sino que ya lleva mis agregados, mi estilo, mi forma, mi manera, mis historias, mis testimonios, mis vivencias, etcétera. Me sale los Sinaloa, se me sube el azúcar, etcétera. Entonces, esas cosas ya no es la leche pura de la palabra, ya tiene todo lo extra que yo le pongo ahí, planeado o no, es extra. Entonces, aquí lo que la palabra de Dios nos dice, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que tú y yo tenemos que tener el hábito de ir directamente a la palabra de Dios, tú y tu Biblia solos, tú y tu Biblia solos. Ahora, como yo sé que esto no es algo con lo que estemos habituados, por eso hay que aprenderlo. Entonces yo leo la Biblia con ustedes en las mañanas porque me interesa que vean cómo le hacemos. Lo que no quiero, lo que no me interesa es que tú pienses que lo tienes que hacer como yo. A ver, yo tengo 50 años de cristiano, o sea, tengo 50 años de vida, de los cuales los 50 los tengo yendo a una iglesia. A los 15 recibí a Cristo y desde entonces estoy estudiando la Biblia siempre, buscando a Dios. Entonces hay experiencia, hay desarrollo. He estudiado en un seminario teológico, he tenido toda una serie de desarrollo en cuanto a esto. Por lo tanto, yo no espero que tú en tus primeros pasos de leer la Biblia llenes 3 páginas de lo que estás aprendiendo. No, no, no. Puede ser algo sencillo, breve, pero que te deje en tu corazón nutrición espiritual es el objetivo. ¿Sale? Vamos bien hasta aquí. Johnny Macías, ¿cómo la ves? Dinos algo hasta aquí, qué se te queda? ¿Cómo le vas agarrando la onda hasta aquí? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal a Ahora te ves todos? muy bien, compa. La semana pasada nos quedaste debiendo, ¿eh? Pero hoy te ves... Sí, sí, la verdad que sí los has explicado muy bien y escrito. Y para los que pues aquí estamos, nomás para comentar que es así como va creciendo la alimentación, así es necesario estar recibiendo la palabra de Dios, como ahorita explicabas, lo que es la pura palabra Ujú. y ir a la palabra y lo que Dios quiere para nosotros. Y es como va uno creciendo también, a la par ahora sí en lo físico, ¿no? Que ir creciendo, madurando, así igual en la palabra de Dios. Y eso es como como lo explicas aquí, lo que en lo que sigue, dice, va directamente relacionado, ¿no? Junto y para así tener un buen crecimiento en lo espiritual. Así es, súper bien, gracias.
Y tú, Rosana Sánchez, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo, con qué te quedas hasta aquí? ¿Qué es la cosa que le vas agarrando el rollo? Por ahí anda el botón. A ver, mientras le encuentras, tú, Adriana, Ahí, ahí está, ya te escucho. Perfecto. ok. Este, lo que encuentro es lo importantísimo que es aprender. Yo ya varias veces he estudiado la Biblia, esa que la lees en un año, todos los días un capítulo y así. Y a pesar de que lees cada año, dices, bueno, ya leí este capítulo, lo vuelves a leer, pero cada que lo lees aprendes algo diferente. Y y te enseña mucho y pareciera que dices, bueno, ya lo leí, ¿qué voy a aprender? Pero sí aprende, Dios siempre te habla cosas nuevas en la palabra cada que lees y vas aprendiendo y vas creciendo y lo vas también aplicando a tu vida. Así es, así es. Ujú, súper bien, gracias. Muy De amable. nada. Fíjense que ya me acordé cuál es la otra cosa que les iba a preguntar. ¿Quién de ustedes hizo la tarea? La tarea de orar 10 minutos. ¿Quién hizo la tarea? A ver, que me lo pueda indicar. Súper. A ver, le voy a preguntar a Elizabeth y le quiero preguntar también a Leti, ¿verdad? Vamos a empezar con Elizabeth. ¿Cómo te fue? ¿Cómo pudiste hacer cómo te fue con la oración? ¿Pan comido? ¿Batallaste? ¿Pusiste alarma? ¿Cómo le hiciste? A ver, cuéntame. Me levanto a las 5 de la mañana por lo regular. Es el Ujú, tiempo que tengo para mí antes de entrar a mis rutinas con mi familia. ok, Me empecé a levantar 15 minutos antes y, y es el tiempo que le dediqué. O sea, porque lo, lo agregué a mi ya rutina, pues. claro. Ujú. Entonces creo que de esa manera me va a funcionar. Lo interesante aquí es que se me está dificultando en cuanto al tiempo, pero ahí la llevo. A ver, cuando dices que se te está dificultando en cuanto al tiempo, ¿es que te falta tiempo? Que dices, no, hombre, 15 minutos, 10 minutos como nada, o te está costando llegarle. Me está costando llegar. Órale, órale, interesante. Y gracias por contar. Leti, ¿cómo te fue a ti, Leti Carmona Santiago? Por cierto, Leti, viniste la semana pasada, porque estaba revisando la lista y no te puse asistencia. Pero bueno, por aquí andas, Leticia M. Carmona Santiago. ¿Puedes contestarme? Por ahí debe andar el botón del... Ok, mientras le va buscando Leti ahí. ¿Qué onda, Irán? Irán Madrigal. ¿Pudiste hacer tus 10 minutos de oración? ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Ah, ya le agarró Leti. Ahorita vuelvo contigo, Leti. No la apagues. Dinos, Irán. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas Yo la noches. verdad siempre, desde que estoy bien chiquito, tengo la, ¿cómo se dice? Siempre hago eso, siempre me trato de estar en mi cuarto bueno, como todo, ¿no? Un tiempo lo hice, un tiempo lo dejé de hacer y así, pero por lo regular trato de tener comunión con Dios mínimo un cierto tiempo, no sé si serán 10 minutos o menos, pero tengo un tiempo que lo retomé y siempre hago eso día a día en mi cuarto. No más que no sé si era, nunca llevo el tiempo, si son 5 o 10 minutos. Le iba a poner la alarma esta vez, pero no me sentí cómodo porque sentía como que si estaba en medio de una oración que valía la pena, no quería que sonara la alarma o sentir como que estaba haciéndolo simplemente por cumplir con la tarea. Entonces, sí chequé el cronómetro, algunos días fueron 10 minutos, algunos, pero la mayoría fueron menos, pero sí traté todos los días pues, estar en comunión con Dios y tratar de guardar ese tiempo de mi día pues para Él. Fueran 5 o 10 minutos, no recuerdo, pero sí traté de hacerlo todos los días y la Ok. verdad muy bien. Ok, te voy a hacer una pregunta más y también te la voy a volver a hacer a ti, Eli, porque se me olvidó preguntártela y ahorita se la va a preguntar a Leti también. La pregunta fue, ¿abordaste todos los puntos de la oración o cómo lo hiciste? Yo, no, la verdad, yo pues empezaba como lo hacía cotidianamente.
La verdad, eso sí, no lo hice, no chequé los puntos de la oración, simplemente pues estaba en mi cuarto y como lo hacía, como lo hago diariamente, como encomendarme a él, decirle que pues me bendijera el día de hoy y a todas las personas que, pues, con las que tuviera contacto y pues ya sabes, el día a día de las cosas que quería hacer, las cosas que tengo en mi corazón, las cosas y pues lo mucho que lo amo y pedirle perdón por las cosas que pues igual aún todavía uno no puede solventar. Ok, gracias. Y por acá, Eli, ¿tú seguiste Estructura. la estructura? Sí, sí lo procuré. Ok, súper De bien, repente me falla todavía, pero sí lo hice más consciente. súper bien. Gracias. Les voy a decir por qué la insistencia. Miren, si nosotros no consideramos esos elementos extra que aprendimos en la clase, luego nuestro tiempo de oración se puede volver en una sola cosa. Puro agradecer, puro agradecer, puro agradecer. O puro adorar, puro adorar, puro adorar. O puro pedir, pedir, pedir. O así, ¿verdad? Entonces la cosa es enriquecer nuestro tiempo de oración. Por eso ayuda considerar lo que vimos la semana pasada. Sale, Leti, termino contigo esta sección. Cuéntanos, ¿pudiste orar? ¿Cómo te fue? Platícanos los 10 minutos como si nada. A ver, platícanos qué onda. Sí, buenas noches. Mire, ¿sí me escucho? Perfectamente. Este, sí abordé los 5 puntos de lo del Padre Nuestro, precisamente, pues siempre me levanto temprano antes para escucharlo a usted, pero oro antes o después de usted, a veces de Ok. escucharlo. Entonces, sigo los 5 pasos del Padre Nuestro, primero reconociendo dónde está Él, adorándole, alabándole, Ujú. después dándole gracias, pidiéndole que venga su reino, ahora sí que su reino a la tierra y los pasos que hemos visto. Eh, Realmente, la verdad, es maravilloso porque a mí se me hizo, bueno, ya lo había escuchado y había tenido un estudio no tan profundo, pero sí del Padre Nuestro. Entonces ahora me vuelvo a reafirmar y veo qué importante es seguir esos pasos porque ya encierra uno la oración todo, hasta nuestra familia, el agradecimiento por lo que nos da y, pedirle el perdón, todo está implícito ahí, y Claro. hasta el agradecimiento y que nos cuide no nos vaya mal en el día. O sea, todo está ahí encerrado y la verdad es una bendición y sí lo he hecho y no puedo decirle cuánto duro, pero yo creo que a veces me paso No, pues porque está bien. es algo muy, muy bonito, muy bonito. Y ahí pues ya podemos entrar con las peticiones pues de nuestra familia, Claro. de ponerlo hasta inclusive lo que vamos a hacer en el día, Ujú. porque pues nos dirija el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Y yo, por ejemplo, como tengo, por ejemplo, hoy, que oré para que Dios me dé sabiduría, entendimiento y discernimiento sobre cómo hablarle a las personas y a los familiares de los enfermos, porque los martes vamos a los hospitales. Y Genial. eso, la verdad, me ha reforzado mucho para poder estar pidiendo guianza al Espíritu Santo de cómo hacerle en el día que vayamos pues a prestar nuestro servicio. Súper. Y entonces, Gracias. Ujú. así es. Muy bien, Leti, te Muchas agradezco. gracias, la verdad, porque esto me enriquece mucho y sobre todo la manera que lo explicas. Muy amable. Pues tú nos enriqueciste a todos. Te agradezco mucho tu comentario. Muy bien, pues seguimos. Ya escuchamos lo que los demás nos compartieron. Hay que considerarlo respecto de nuestro tiempo de oración. No se trata de, ay, ya hice la tarea de la semana pasada. No, dejen la oración como parte de su estilo de vida. Háganle como Eli dice aquí. Ella tomó, lo agregó a su rutina diaria y antes de empezar con lo que hace siempre, simple y sencillamente le agregó ese tiempo de orar, ¿sale? Bueno. Lo que leímos aquí del apóstol Pedro, pues ya explicamos ese fragmento, creo que cada uno de sus partes, pero el apóstol Pedro básicamente nos está enseñando en este versículo que la palabra de Dios es tan importante para el recién nacido en Cristo como la leche de la madre lo es para el bebé recién nacido. Nos enseña también que nuestro crecimiento espiritual está directamente relacionado con alimentarnos de la palabra de Dios. Y eso explicaría por qué mucha gente no crece espiritualmente, aunque tiene mucho tiempo en la iglesia. Porque hay gente que nunca ha leído la Biblia.
De hecho, a veces me escriben, ¿no? En los devocionales, gente que me escribe porque leemos la Biblia en la mañana, me dice, me han dicho cosas como esta, es que tengo 15 años en la iglesia y nunca había abierto la Biblia así. O me han dicho, es que yo abro la Biblia y la voy leyendo con usted y tengo mis notas a un lado y estoy aprendiendo. Yo nunca había hecho eso en toda mi vida cristiana. Entonces digo, ah, caray, pues eso explica por qué mucha gente no. ¿Por qué seguimos cometiendo tantos errores? ¿Por qué seguimos tomando decisiones tan alejadas a la voluntad de Dios para nuestra vida? Por qué razón a veces los cristianos viven como viven? Pues una explicación es porque no hay un hábito de acercarse a la palabra de Dios. Y creo que una de las razones es porque no se sabe cómo. Por eso veo lo importante de este curso, ¿sale? Ahora, el apóstol Pedro aquí también destaca que debemos desear con ansias, dice, la leche pura de la palabra o la leche espiritual no adulterada. Dicho de otra manera, los recién nacidos en Cristo debemos aprender a comer directamente de la Biblia y no únicamente las predicaciones del pastor, los podcasts que escuchamos de predicaciones. Hay que ir a la Biblia, ¿sale? Entonces, ¿cuál es nuestro alimento espiritual? Pues nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios, así. Ahora, cuando tú vayas a la palabra de Dios de veras, no te preocupes por entenderle todo. Porque algunos dicen, ah, es que yo no la veo porque no la entiendo. No te preocupes por entenderle, nomás aliméntate. Es como cuando tú vas comiendo, tú no sabes lo que te estás comiendo, tu mamá nomás te dio la leche y después te dio el taco y luego te dio unos frijoles y tú no sabías lo que estabas comiendo, nomás te lo comías y eso te nutría. Y cuando vas a los tacos te los comes y no dices, ay, aquí viene la proteína, acá viene el carbohidrato, ah, esto que está acá es no, tú nomás te lo estás comiendo y eso te va nutriendo. Es lo mismo con la palabra de Dios. Tal vez no tengas claros todos los conceptos teológicos, tal vez no tengas contemplado todo el contexto histórico de las cosas, tal vez no tengas tantas cosas que luego vas a ir descubriendo con el tiempo. Ahorita no estamos tocando eso en este curso. Aquí el gol de este curso es que tú entiendas que tú te puedes acercar a las páginas de la palabra de Dios y allí vas a encontrar alimento para tu alma. A veces puede ser una frase, a veces puede ser una palabra, a veces puede ser una situación con la que te encuentras, que te inspira, que te alimenta, que te hace suspirar, que te hace decir, ay, esto nunca lo había visto, etcétera. Pero es decir, leí la Biblia y me dejó esto a mi vida. Ese es el punto al que queremos llegar. Ahora, ¿cómo comemos la palabra de Dios? Pues cuando nos preparan el alimento espiritual en nuestras reuniones, ahí estás comiendo la palabra de Dios, claro que sí, pero también cuando nos alimentamos directamente de la Biblia, ahí también está tu alimento espiritual. No, que yo también escucho podcast, está bien, ahí también está tu alimento espiritual, claro que sí. Venir a la iglesia, adorar en comunidad, escuchar la exposición del mensaje de la palabra de Dios nos alimenta espiritualmente. Claro que sí, por supuesto que sí, todo eso está súper bien, pero exponernos directamente, ¿verdad? Al alimento puro de la palabra de Dios en nuestra casa también nos alimenta espiritualmente y el apóstol Pedro nos dice que eso lo tenemos que desear como niños recién nacidos. Yo me acuerdo el Jafet cómo lloraba cuando tenía hambre con una, ya quiero comer y lloraba y así tenemos que desear alimentarnos de la palabra de Dios. Y obviamente, insisto, pues a veces no sabemos cómo hacerlo y eso nos limita, pero para eso estamos en este curso, para aprenderlo. Entonces, esto es importante lo que estamos viendo aquí. Bueno, vamos a entrar a la siguiente etapa de la clase que tiene que ver con leyendo la Biblia correctamente, porque a lo mejor hay quienes la leen, pero la leen de manera incorrecta. Mucha gente lee la Biblia, ojo, incluso hay quienes la han leído toda varias veces, pero no toda la gente que lee la Biblia, ojo con este punto, ojo con este punto, no toda la gente que lee la Biblia logra alimentarse de ella. ¿What? ¿Cómo que no? Así es como te lo estoy diciendo. Conozco gente que ha leído la Biblia muchas veces y nunca le ha sacado nada de alimento para su alma. Entonces nuestra meta no es nomás leer la Biblia. Ah, sí, yo ya la leí. No, no, pues si no es una novela nomás que lees y ya te la acabaste. No, la palabra de Dios es algo a lo que nos vamos a acercar toda la vida.
y que vamos a seguir y seguir y seguir, o sea, nos vamos a seguir alimentando de la palabra siempre. La palabra de Dios, el objetivo es que tú y yo podamos extraer alimento espiritual de ahí para alimentar nuestra alma. Ese es el gol. El gol no es decir, ya la acabé, de pasta a pasta, ya la leí toda. ¿Y de qué te acuerdas? Pues de nada. ¿Y qué le sacaste? Pues nada. Entonces no, ese no es el punto. El punto no es nomás leerlo, el punto es lograr sacarle alimento para tu alma. Ese es el punto al que tú quieres llegar cuando estás leyendo la palabra. Ese es el punto. Para allá quieres llegar. ¿Sale? Bueno, la pregunta entonces sería, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo yo lo puedo lograr? Bueno. Número uno, antes de leer la Biblia, escoge un lugar adecuado. No puedes leer la Biblia en todos lados. No que sea malo o pecado o que no esté permitido por Dios. No, 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 no estamos hablando en esos términos. Estamos hablando de que puedas leer la Biblia en un lugar donde tú le puedas sacar el provecho. Porque no estás ahí con todas las distracciones, todo un montón de cosas pasando, sucediendo, que estás volteando para todos lados. No, no, no. Necesitas tener un lugar, separar un espacio y un lugar especial para orar y separar un espacio y un lugar especial para leer también la palabra, un espacio y un lugar adecuado. Eso es importante. Y a mí me sirve hacerlo en las mañanas, ¿verdad? Entonces a ti cuando te sirva, pues así como tú funciones. Hay personas que en las mañanas el cerebro no les funciona muy rápido. Entonces, pues tal vez para ti la onda va a ser leer en la tarde, cuando estés plenamente despierto, a la hora que a ti te funcione, pero que tú apartes un tiempo para ti, para leer la palabra y alimentarte. No es recomendable leer la Biblia en medio del murmullo, donde hay muchísima distracción y no vas a poder enfocarte plenamente. Entonces, para leer bien la Biblia, tú y yo tenemos que determinar que vamos a hacer eso, no más. Voy a leer la Biblia aquí mientras, por ejemplo, hay personas que leen conmigo la Biblia en la mañana mientras están arreglándose para ir al trabajo. ¿Es pecado? Pues no, no es pecado, pero bueno, una cosa es que tú me estés oyendo a mí, que yo te leo la Biblia y te voy explicando, pero otra cosa es que tú solo sola tengas tu tiempo único personal en el cual apartas tiempo para que tú leas la Biblia para ti. Y ya, si quieres escuchar la lectura de la mañana conmigo, está bien, mientras haces el desayuno para los niños antes de llevarlos a la escuela, mientras haces lo que tengas que, está bien, mientras estás en el trabajo, mientras conduces, está bien que escuches la lectura que yo tengo contigo, pero eso no debería sustituir el que tú vayas a solas para encontrarte con Dios a través de su palabra. Entonces, eso es clave, eso es bien importante. Ten un lugar especial, adecuado, donde tú puedas leer la palabra sin interrupciones. Yo ya cuando veo que ya se levantó mi familia y todo, ya no me funcionan igual a mí las cosas porque me empiezan a hablar y me empiezan a decir y todo, pues ya no puedo muy bien. Entonces, a mí me sirve cuando les gano a todos para levantarse, ¿verdad? Y entonces yo termino lo que tengo que hacer y luego tengo ese tiempo yo para escribir, para leer la palabra, para estar yo con Dios. Y eso a mí me sirve mucho. A lo mejor a ti te va a servir más en la noche o más en la tarde o en una hora del día donde en tu casa no hay nadie y es tu tiempo especial para ir a la palabra. En vez de irte al TikTok, en vez de irte al Instagram, en vez de irte al Facebook, en vez de irte al YouTube, te vas a ir a la palabra de Dios y vas a abrir tu Biblia y Dios te va a hablar a ti. ¿Sale? Ahora, ojo, recomendación, siempre que vayas a leer la Biblia, trata de tener ahí a la mano, pues una libretita especial, si todavía escribes en papel, trata de tener una pluma si todavía escribes a mano. Digo, a mí me cuesta cada vez más trabajo hacerlo así, mi letra siempre ha sido fea, pero ahora es peor y nomás escribo 3 palabras y ya siento que se me entume la mano porque todo lo escribo en la computadora. No importa cómo lo escribas, si la onda tuya es electrónica, pues escríbelo así, pero la intención es que tú al leer la palabra puedas de alguna manera capturar las cosas que Dios te está mostrando. Eso es algo que vamos a aprender hoy. Entonces, de esa manera vas a poder registrar algunas de las ideas importantes sobre lo que Dios te va hablando, porque Dios te habla y pues la onda no es que se te olvide. Dios te habla y la importancia es que tú lo captures, lo guardes. Entonces,
yo les comparto al otro día las cosas que yo leo para mí. Estoy leyendo para mí, a mí me gusta, a mí me nutre, a mí me habla, a mí me bendice y yo lo escribo y al otro día se los comparto, ¿verdad? Entonces hoy así estoy funcionando, esos son mis hábitos, así es como estoy caminando. Antes lo hacía de otra manera, pero siempre trataba de registrar algunas de las cosas que Dios me iba hablando a mí. Entonces, eso es muy importante. Antes de leer la Biblia, escoge un lugar adecuado, tranquilo, silencio, sin que te anden interrumpiendo. Ten tu cuaderno junto con tu Biblia, ten tu pluma para que puedas hacer tus anotaciones. Eso te va a ayudar. No se trata que llenes toda la página. Pueden ser algunas 2 o 3 ideas que a ti te van a quedar y que tú vas a decir, esto me llamó mucho la atención y lo vas a atesorar y con el tiempo vas a poder regresar ahí. ¿Sale? Bueno. Número 2, antes de leer la Biblia tomas un tiempo para orar. Como nos decía Alba en su participación, la lectura de la palabra siempre debe ir acompañada con oración. ¿Por qué? Porque al orar tú le hablas a Dios y al leer la Biblia Dios te habla a ti. Entonces orar y leer la Biblia siempre tienen que ir juntos porque es como un diálogo que tú estás teniendo con el Señor. ¿Verdad? No siempre vas a percibir su voz de una manera audible, no siempre vas a percibir su voz como una impresión acá dentro de tu corazón que Dios te está hablando. Bueno, a veces sí, pero no siempre, pero ahí está su palabra y en su palabra tú vas a encontrar lo que el Señor te quiere mostrar para tu alma. Eso es clave, eso es vital. Entonces, ¿qué le pides a Dios antes de leer la Biblia? Pues le pides, ¿verdad? Que te hable. Dios mío, habla a mi corazón. Eso ustedes lo ven todos los días conmigo. Bueno, antes de leer, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, nos vamos a acercar a ti. Háblanos a nuestro corazón. Eso es lo que le estamos pidiendo. Es lo mismo que yo le pido a solas. No hay nadie viéndome, yo y Dios nomás. Por favor, háblame, que esta no sea una lectura nomás. Y ahora le agrego, que no sea nomás porque mañana lo voy a compartir con los hermanos. Que siga siendo mi tiempo mío, que me nutre a mí, me enriquece a mí. Quiero encontrar algo para mi vida que me bendiga. Y estoy pidiéndole a Dios que hable a mi corazón. 2, le pides que te muestre aspectos de tu vida que tal vez debes cambiar. Porque hay cosas que no están bien en mi vida, hay cosas que no están bien en tu vida, no siempre estamos conscientes de ellos. Por ejemplo, Salmo 19, si mal no recuerdo, David decía, así decía David, decía, los errores, ¿quién los comprenderá? Y luego agregaba, líbrame de los que me son ocultos. O sea, hay errores incomprensibles de nuestra parte y que ni siquiera nos damos cuenta que los estamos cometiendo. Entonces David está reconociendo eso. Luego Jesús cuando habla de una de las funciones del Espíritu Santo, acá en Juan capítulo 15, por ahí se me hace 15 o 17, dice Jesús que el Espíritu Santo va a convencernos de nuestros errores. Entonces, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos creído nuestras propias mentiras y estamos viviendo nuestros propios errores y necesitamos ese convencimiento de Dios que viene y nos dice, es que no está bien esta postura que estás asumiendo ante tu esposa, ante tu esposo, ante tu hijo, ante esta situación? No está bien ese proceder que estás teniendo. El Espíritu Santo te convence. La palabra de Dios te hace consciente de tus errores. Entonces tú le pides, Señor, muéstrame qué aspectos de mi vida debería yo cambiar. Le pides, Señor, muéstrame cuáles son los deseos que tú tienes para mi vida. Muéstrame tus deseos para mí. Muéstrame tus pensamientos. Muéstrame tu corazón. Yo quiero saber cómo piensas tú para poder alinearme a tus pensamientos. Quiero saber qué hay en tu corazón para alinearme al sentir de tu corazón. Ojo, cuando leas la ley, me refiero el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estás descubriendo los pensamientos de Dios, la mente de Dios. Cuando leas los profetas, vas a encontrar el corazón de Dios. Te vas a encontrar con algunas expresiones en los profetas que van a ser profundas para tu alma. Cuando leas los libros poéticos vas a encontrar la sabiduría de Dios. Cuando vayas a Proverbios, cuando vayas a Salmos, cuando vayas a Eclesiastés. Y es maravilloso, enriquecedor, profundamente inspirador. Te va a bendecir.
Y luego, pues ya después que has orado, que has escogido tu tiempo a solas, etcétera, etcétera, tomas un tiempo para leer la palabra de Dios. Esto es muy importante, muy importante. No nomás lees por leer, no lees por cumplir, no lees por obligación, no lees porque alguien te va a preguntar, no lees porque si no Dios te va a castigar. Ninguna de esas son las mejores razones para leer la Biblia. Tú lees la Biblia porque quieres descubrir lo que Dios piensa, lo que Dios siente, la sabiduría que Dios tiene. Tú quieres percibir su corazón, sus pensamientos. Es un tesoro que quieres descubrir, es un misterio en el cual quieres empezar a navegar. Y ahí vas a la palabra de Dios en esa actitud. Ahí vas a la palabra de Dios desde esa perspectiva, ¿verdad? Manuelita, algo que nos puedas decir, ¿cómo ves? ¿Qué te hace pensar o sentir hasta aquí lo que has oído? Pensar muchas cosas. A ver. Este, eh, pues justo estaba pensando que parte de mi testimonio es el conocer la palabra de Dios. Yo llevo en la iglesia toda mi vida, pero de un tiempo para acá me he dado cuenta de que mis fundamentos, el conocimiento de la Biblia es muy limitado porque siempre se ha basado en lo que me enseñaron, en lo que el pastor de mi iglesia en Colombia decía, lo que mi líder decía, lo que cualquier persona decía, en eso se basaba mi fe y mis fundamentos cristianos. Y llego a Mazatlán y me dicen, no, espérate, y tú, me acuerdo de las primeras prédicas tuyas que decías, cuando yo llegué, decía, no me crean, vayan a la Biblia. Y yo decía, ¿cómo no te voy a creer? O sea, si tú estás ahí enfrente, o sea, ¿cómo me dices que no te crea que yo tengo que averiguar? Y mis conversaciones con mi esposo eran como de, pero ¿y por qué crees esto? Y yo, pues no sé, porque así es y punto, como decimos allá en Colombia. Pero el punto es que yo no tenía un fundamento cristiano basado en la Biblia, entonces para mí leer la Biblia era como de, he escuchado esto, pero no lo entiendo. Entonces, como ser tan específica de, ok, toma un lugar, toma un tiempo, toma un espacio, me cuesta mucho trabajo aún, pero es como de, pues, seguirlo intentando y volverlo a intentar y luego pasa un tiempo y no lo hago y volverlo a intentar. Entonces, sí, mucho que pensar, mucho que hablar de este tema en particular de la lectura de la Biblia. Oye, 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 ¿sabes qué, Manuela? No tienes idea lo valiosísimo que ha sido tu comentario. Y les voy a explicar por qué, familia. Aguas, aguas. Manuela dice, todo mi fundamento en la palabra era lo que me había dicho mi pastor, lo que había oído en mi iglesia. ¿Sabes? Ese es el hábito, esa es la historia de mucha gente. Por ejemplo, yo crecí en una denominación y cuando fui al instituto bíblico de esa denominación, me enseñaron lo que esa denominación enseña, pero en realidad no, la denominación es una partecita bien chiquita comparado con todo el cuerpo de Cristo. Y esa denominación tiene un espacio de comprensión súper limitado en comparación con todo lo que es todo el consejo de Dios. Entonces, estar leyendo la Biblia de manera personal, toda, capítulo a capítulo. No tienes idea lo que te va a enseñar, porque hay una serie de conceptos que a lo mejor nada más has recibido, pero esos conceptos, pues a lo mejor no, tú no, pues nada más son como si fueran píldoras que te están dando, ¿no? Pero no tienes todo el concepto de todas las cosas. Generalmente en las iglesias se predica un versículo aquí, un versículo allá cada domingo, pero eso no es comparado con el hecho de que tú vayas leyendo la palabra de Dios capítulo a capítulo y vayas descubriendo todo. Créanme lo que en lo personal yo disfruto más la lectura de las mañanas de lunes a viernes que la predicación del domingo. Me encanta predicar el domingo mucho, 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 pero la predicación, la lectura de la palabra de todos los días es increíblemente amplio, enriquecedor y es diferente la experiencia. Entonces, claro que te van a enseñar aspectos básicos de la vida cristiana y de la fe y de la doctrina en la iglesia, por supuesto que sí, y está bien, porque necesitamos una base donde pararnos, no podemos ser llevados por todo viento de doctrina, pero
Eso no debería sustituir el que nosotros vayamos de manera personal a la Biblia directamente, y el testimonio de Manuelita es el testimonio de millones de cristianos alrededor del mundo. Dependen de lo que oyen el domingo, pero no tienen la experiencia de ir a su Biblia de manera constante y regular. Entonces, eso quiero yo lograr con ustedes, animarlos a decir, no puede ser, yo tengo que empezar a leer mi Biblia, pero ya. Entonces, de eso queremos ir logrando, ¿no? Por ahí vamos. Ok, seguimos. Entonces, ya dijimos qué hacer antes de leer la Biblia, y ya dijimos dónde leer la Biblia, el lugar que tenemos que escoger. Ojo con este detalle. Miren, al leer la Biblia, léela en orden. Ese es otro detalle importante que deberíamos considerar. Léela en orden. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque Dios es un Dios de orden, para empezar. Y al acercarnos a su palabra, tenemos que acercarnos en orden también. Así. La Biblia no es un compendio de moralejas y frases célebres. Yo por eso me opongo a esa tendencia de hoy de mandar barajitas, así fotitos con textitos de la Biblia. ¿Está bonito? Sí, sí está bonito, se ve bonito y todo, pero no es así como se lee la Biblia. La Biblia no es un compendio de moralejas, la Biblia no es un compendio de frases célebres. La Biblia fue escrita por gente específica, a un grupo de personas específico, en un momento específico, con un objetivo específico. Entonces, dentro de todo eso está el principio que es atemporal. Ese principio que aplica a ti y a mí el día de hoy, aunque se haya dicho 2000 años atrás. Y ese es el reto. Leer la palabra de Dios en orden es donde tú vas a ir encontrando todo eso, ¿no? Entonces, al leer la Biblia, léela en orden. No es bueno leer la Biblia al azar. Tenemos que leerla en orden. A ver, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? A ver, ¿por qué? Porque hay una costumbre que espero que ninguno de ustedes tenga aquí, que es de que, a ver, Señor, dime, ¿qué es lo que quieres para mí? Y donde caiga, ahí es. Y abres la Biblia y pones el dedo y ya, piensas que eso es lo que te hablo. Ah, bueno, si te sale una cosa buena, pues qué bueno. Pero ¿qué tal si te sale y Judas se ahorcó? A ver, ¿qué vas a hacer? Y tú bien deprimido, bien amargado por cosas que te están pasando y te sale eso. Pues no, hombre. ¿O qué tal si te sale, vende todo lo que tienes y dáselo al pastor? A ver, ¿qué vas a hacer tú con eso ahí? Entonces no puedes leer la Biblia así. Tienes que leer la Biblia en orden, tienes que leer la Biblia paso a paso como es. ¿Sale? Ahora, podemos empezar leyendo la Biblia desde el principio y así continuar libro por libro hasta terminarla. Insisto, insisto. No te preocupes por entenderlo todo, porque ya sé que algunos pueden pensar, ay, no, hombre, ¿y qué voy a hacer cuando me encuentre con las genealogías? Pues tú léelas, aunque no les entiendas. Acuérdate del taco, que no entiendes todo lo que te estás comiendo, pero te está nutriendo. Es igual. Ya oraste, le pediste a Dios que te hablara, ahora vas a la palabra y así como ya explicamos, y entonces vas esperando encontrarte con algo que te nutra. ¿Sale? De hecho, ojo, como comentario les digo. Creo que ahí en mi Facebook todavía están cuando leímos Génesis 1 en adelante, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí está, por si algunos de ustedes dicen, a ver, ok, pues no vaya a ser que me encuentre con algo que no le entienda, ahí está cómo te puede ayudar leerlo, ¿no? Conmigo también, nomás te lo dejo de referencia. Ok, entonces, podemos empezar desde el principio, de Génesis en adelante hasta que llegues a Apocalipsis. O también podemos empezar leyendo un libro primero o leyendo primero el Nuevo Testamento hasta terminarlo. ¿Por qué sería bueno el Nuevo Testamento? Pues porque el Nuevo Testamento empieza contándote de Jesús y ya de ahí en adelante tú ya puedes ir siguiéndole, ¿no? Lo que no deberíamos de hacer es leer poquito de aquí, poquito de allá, sin ningún orden ni ninguna cosa. Mi consejo es que leas el Evangelio de Lucas. Empieza con Lucas. En este curso siempre les digo que empiecen con Lucas. Ahora, ahorita tienen la ventaja que acabamos de leer Lucas, ¿verdad? Hay algunas cosas que a lo mejor ya están recién explicadas, pero te recomiendo que leas Lucas tú solo, aunque ya lo hayamos leído, empiézalo a leer otra vez, aplicando lo que dice aquí. Un lugar específico, tú a solas, tranquilo, tranquila, oras a Dios, le pides que te habla tu corazón y empiezas. ¿Sale? Así le vamos a hacer. Ojo con este detalle. Número 4.
esto es muy importante. No leas demasiado, lee lo suficiente. A veces hay personas que cuentan testimonios de, no, hombre, yo leí todo el Nuevo Testamento en un fin de semana. Pues qué curada. Pero no, eso no son cosas a las que tú y yo deberíamos de aspirar. No se trata de leer en volúmenes muy amplios. No leas demasiado, lee suficiente. ¿Cuánto es el tiempo ideal para leer la Biblia? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántas páginas debería de leer uno diario? ¿Cuánto? A ver, pues cada quien, depende de cada quien. Porque si yo les digo, no, todo el mundo tiene que leer 5 capítulos diario. Bueno, si yo te dijera que hay personas que no tienen el hábito de la lectura para nada, eso sería una cosa imposible. Y aparte leerían y no entenderían. Hay personas que tienen aquí, o sea, algunos de ustedes tienen una preparación de universidad, algunos de ustedes tienen maestrías, algunos de ustedes tienen tal vez un doctorado. Aquí entre nosotros hay un médico, aquí entre nosotros pues hay contadores, aquí entre nosotros hay odontólogos, aquí entre nosotros hay personas que tienen una formación académica que para ti leer 2, 3 capítulos no es ningún problema. Tu capacidad de lectura, de comprensión es amplio, pero a lo mejor hay otros que dices, no, la verdad no, yo con una página me pierdo. Entonces, ¿qué tanto tienes que leer? Lo que puedas leer es como comer. A ver, ¿qué tanto comes? Pues hasta que te llenas, ¿no? Pues igual, o eres de los que sigues comiendo aunque ya te llenaste y le sigues echando. Pues no, se supone que, me acuerdo que una vez, yo antes estaba un poquito más subidito de peso y nos gustaba ir a los tacos al lado y yo me acuerdo que un día estaba comiendo y me comí otro taco y otro taco y otro taco y nunca se me va a olvidar porque Laura voltea así como bien sacada de donde me dice, hey, ¿no te has llenado? Entonces yo me quedé así como que ahí agarré la onda de decir, ah, caray, estoy comiendo como en automático, ni llevo la cuenta, nomás estoy comiendo así. Bueno, así no se lee la Biblia. Come lo suficiente para que te alimentes, lo suficiente para que te detengas, lo suficiente para que medites, lo suficiente para que tú digas, ah, qué machín estuvo esto que leí, me bendijo esto y esto otro me bendijo, me dejó algo especial. Así es lo que tienes que quedarte tú después de leer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tanto tienes que leer? Pues depende de cada quien. De seguro aquí hay gente que ya tuvo que presentar una tesis para graduarse. Ah, bueno, pues para ti leer la Biblia mucho, pues está bien, pero para otros no. Mi madre, que hasta el día de hoy sigue siendo una fiel lectora de la Biblia, ella no, nomás estudió primero de primaria. Entonces, para mi mamá, leer la Biblia, no crean ustedes que era un asunto muy sencillo. Mi mamá, de verdad, yo la escuchaba leer la Biblia y ya, pues cuando yo iba creciendo, pues decía, ay, mi mamá no lee bien. Y era cierto, mi mamá aprendió a leer leyendo la Biblia. Entonces, ¿qué tanto tienes que leer? Pues de acuerdo a tu propia capacidad. Tú vas a determinar qué tanto. Por esa razón yo no soy muy fan de decirle a la congre que tienen que leer toda la Biblia en un año. No, yo más bien les digo, no, hay que leer la Biblia todo el año, eso sí. Pero no se trata que te acabes toda la Biblia en un año, porque para eso vas a tener que leer como 3 capítulos y medio, 4 diarios. Bueno, algunos sí pueden, tienen el tiempo, tienen la capacidad, pero otros no. Entonces, ¿qué tanto lees? De acuerdo a tu propia capacidad. Así es como es. ¿Sale? Eso es muy importante. Cada quien debe leer lo suficiente como para alimentarse, como para encontrar alimento para su alma. Porque la Biblia no es leer, la meta no es leer toda la Biblia. La meta es alimentarte espiritualmente todos los días. Fíjate que el enfoque es diferente. La meta no es leer toda la Biblia. La meta es alimentarte espiritualmente todos los días. Esa es la meta. Si tú lees mucho y no te alimentas nada, pues no te va a quedar nada. Pero la idea entonces es que tú te alimentes diario. Quizá algunos van a leer un capítulo cada día, otros 2 o 3 capítulos cada día. ¿Qué es lo importante? ¿Cuántos leíste? No, lo importante es que después que hayas leído tú te quedes satisfecho espiritualmente porque tú hallaste alimento espiritual para tu alma y tú dijiste, ay, qué curada lo que aprendí aquí, cómo me bendijo. Ese es el objetivo, para allá quieres llegar.
Ahora, los que leen la Biblia conmigo todos los días, de seguro ya aprendieron hasta cierto punto un formato, ¿verdad? ¿Cómo le hago yo? Bueno, leo la Biblia con ustedes, primero oramos, luego leemos y luego les digo de qué se trata el capítulo, es un resumen y luego les digo, estas son las tres cosas con las que yo me quedo. Pero a lo mejor hay cosas con las que tú te quedarías diferente a las mías. Ahí está la cosa. ¿Con qué te podrías quedar tú? Pues eso apenas tú. Yo les comparto las cosas con las que yo me quedo, las lecciones que a mí me deja, las cosas que yo descubro para mi alma. Eso es lo mismo que tú tienes que descubrir, pero para ti. Entonces, como me has oído tantas veces hacerlo, pues ya como ahí estás ya un poquito mecanizado, ¿verdad? Entonces, lo vas a poder hacer. ¿Sale? Bueno, ¿cómo la ves, mi querida Mimi? ¿Qué me puedes decir hasta aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Has leído la Biblia? ¿Cómo te va? Cuando le lees, ¿le entiendes? ¿Qué me puedes decir? ¿O pasas por ahora? No te oímos, ¿eh? Fíjate que no te podemos escuchar. A ver, habla. Todavía no. Y qué curioso porque no, dice que ya no tienes mute ahí. Bueno, Adriana, por acá está Adriana. ¿Dónde estás? Ya te me perdiste, Adriana. Por aquí andabas. Ya no te veo. Mm, bueno, ahorita, aquí estás, Adriana Soto, ya te vi. ¿Cómo ves? ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué nos puedes decir? Dinos algo, porfis. Respecto a la pregunta que le hacías a la persona anterior, Ajá. leído la Biblia o cuando la lee lo entiende. Anteriormente, cuando intentaba leerla más por curiosidad que por otra cosa, porque siempre fui más consumidor religioso que tener el interés de aprender de la religión hasta ahora. Y la verdad es que no la entendía y hasta sueño me daba cuando intentaba leerla. Ujú. Entonces, ahora que intente hacerlo de nuevo, espero que me vaya mejor y que sí le entienda, porque cuando me integro a las lecturas en la mañana, las que tú haces, sí me resultan digeribles, sí le entiendo. Ujú. Súper bien. Y estoy seguro que sí te va a ir bien. Y te voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo mora en ti ahora. Y el Espíritu Santo es el que te va a dar ese entendimiento que a lo mejor no habías tenido anteriormente. Entonces eso hace toda la diferencia. ¿Sale? Ya, sí. Gracias. Silvia González, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Con qué te quedas hasta ahorita? ¿Qué comentario te merece? ¿Qué te genera esto? Bueno, yo respecto a lo que se comentaba hace un rato, pues yo la verdad soy muy mala para leer. Yo soy más auditiva, a mí me gusta más escuchar. Pero me he dado cuenta que hoy en día que hay tantos podcasts de diferentes predicadores, de diferentes personas cristianas, a mí me ha creado un conflicto y me siento estancada porque, pues me gusta escuchar por ejemplo, a Sugel Michelén, a Nancy DeMoss, a ti, pero a veces digo, o sea, tengo tanta información, o sea, es como un buffet, ¿no? O sea, hay mucha comida, hay comida buena, hay comida que no nos nutre. Entonces, la importancia de poder leer directamente la Biblia y tener esa comunión con Dios y, como dices, orar para hablarle y escuchar mediante su palabra, pues lógicamente va a ser un mensaje como directo y voy a poder entenderlo más que solamente escuchando tanta información que a veces en mi cabeza se hace bolas y digo, ay, ¿a quién le creo? O sea, ¿con qué me quedo? Y me siento bien confundida, ahorita me siento bien estancada. De hecho, por eso entré a este curso porque me siento, o sea, estancada espiritualmente ahorita. Gracias por tu comentario y me voy a aprovechar de algo que has dicho, ¿eh? Miren, familia, ahí les va un detalle, ¿listos? Ay, que no se me olvide, creo que se me está queriendo ir y no quiero que se me vaya esta idea. Miren, la razón por la que yo estoy leyendo la Biblia en redes sociales es por una razón muy fácil para mí en lo personal. Yo soy pastor de una iglesia que está en 3 diferentes ciudades. Es difícil para mí estar cerca de mis ovejas. Esto me ha ayudado a estar cerca de mis ovejas.
Lo que yo no esperaba es que no nada más mis ovejas de la congre se iban a conectar. De repente hay otras personas más que se están conectando. Por eso está con nosotros aquí Leti Carmona. Por eso es que tenemos aquí contacto con Daniela. Por eso es que aquí tenemos contacto pues con otras personas y en otros cursos han entrado otras personas, ¿no? Pero yo lo hice para mi congregación, para mis ovejas, para poder leer la Biblia con mis ovejas cercano, rápido. Como no lo puedo hacer en la página nomás de Amor y Libertad Mazatlán, porque dejarías fuera las otras dos, o Mexicali o Valle Imperial, pasaría lo mismo. Entonces lo hice desde mis propias redes sociales. Nunca me imaginé todas las cosas buenas que han pasado después de eso, pero lo hice por eso. Ahora, ojo, ojo aquí, ojo, porfis, porfis. Cada iglesia tiene su propio marco hermenéutico. Cada iglesia tiene su propio momento único. Y de hecho, mañana que nos toque leer Hechos 15, vamos a ver eso súper bien. Porque los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban viviendo unas cosas y los hermanos de las iglesias gentiles estaban viviendo otras. Entonces, los hermanos de las iglesias de Jerusalén y de Judea luego venían a visitar las iglesias de los gentiles y empezaban a criticarlos y a decirles muchas cosas. Y acá se estaba generando un conflicto y era la misma palabra de Dios, pero con distintos contextos hermenéuticos y estaba generando un choque. Entonces, por eso dice la Biblia, fíjense bien aquí, ojo con este detalle, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Hechos 2, dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes? ¿Quiénes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? La comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes? Los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Esto nos enseña algo importante, ¿eh? Aguas aquí, aguas. Esto nos enseña que tenemos que escuchar a nuestros pastores, a nuestro pastor, a nuestras autoridades, a los que Dios puso para alimentarnos a nosotros. Porque si escuchamos, así como lo dice Silvia, es cierto, hay una variedad de un montón de predicadores y unos dicen unas cosas y otros dicen otras. ¿A quién deberías escuchar tú? Digo, no porque esté yo aquí y sea tu pastor, pero yo te recomendaría que escuches a tu pastor porque tu pastor te va llevando en un proceso, porque tú estás en una etapa, tú llegaste a nuestra iglesia en un momento y entonces ahí estás caminando paso a paso, poco a poco. De lo contrario, escuchas a otro pastor que yo no digo que enseñe mentiras o que diga cosas malas, pero es otro concepto, otro contexto el de él, otro momento el de él, otro momento el de su iglesia, otro énfasis el de él. Entonces, finalmente luego podrías entrar en algunos conflictos tú como persona que come de todo. Es como cuando, como bien lo dijo Silvia, vas al buffet y nomás porque hay de todo, a todo le entras, al rato traes dolor de estómago, estás enfermo del estómago, se te cruzan ahí los alimentos porque es mucho. Entonces, digo, yo me siento muy honrado que esté con nosotros, por ejemplo, aquí Leticia Carmona, hay otra persona que va a todo por ti de Tijuana que también está aquí con nosotros, etcétera. Pero me honra mucho y todo, pero yo les recomiendo, digo, seleccionen y coman nomás lo que están comiendo porque si le echan de todo, pues sí se pueden indigestar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les recomendaría como consejo personal. Entonces, bueno, vamos bien hasta aquí, no lo estoy perdiendo. No. Bueno, vamos a seguirle entonces. No leas solamente, es el número 5. Medita en lo que lees. Ahí está el punto. Entonces, ya escogiste un lugar para leer la Biblia, tranquilo, quieto, ya oraste para que Dios te hable, ya escogiste el libro que estás leyendo. Yo te estoy ahorita recomendando en esta clase que leas Lucas. Ya oraste a Dios que te hable y entonces tú empiezas a leer. ¿Qué tanto? Pues lo que vas a leer. Pero mientras lees, piensa en lo que lees. Tu objetivo no es acabar el capítulo, ay, ya la acabé ya. No, léelo, vete ahí tranquilo, tranquila. Piensa en lo que has leído. Hazte algunas preguntas sobre lo que has leído. Escribe esas preguntas. A lo mejor encontrarás la respuesta en ese mismo capítulo. O a lo mejor lo vas a encontrar capítulos más adelante, ¿sale? Algo que te va a ayudar mucho a meditar en la palabra de Dios es que al leer un capítulo o una porción de la escritura te preguntes, por ejemplo,
¿qué me está diciendo Dios aquí que debo hacer? Que ore, que perdone, que medite en la escritura, que comparta mi fe, que ayude al necesitado. ¿Qué me está diciendo Dios aquí que debo hacer? Pues a lo mejor nada con esa pregunta, pero otra pregunta es, ¿qué me está diciendo Dios que debo dejar de hacer? Que ya no diga malas palabras, que ya no grite, que ya no sea, que ya, o sea, que ya no oculte lo que siento. ¿Qué me está diciendo Dios que debo dejar de hacer? Pues a lo mejor nada, pero luego viene otra pregunta. ¿Qué promesas de Dios para mi vida hay en esto que acabo de leer? Me está diciendo que va a estar siempre conmigo, me está diciendo que va a suplir mis necesidades, me está diciendo que me va a mostrar lo que debo de hacer, me está diciendo que me va a revelar lo que desconozco. ¿Qué me está diciendo aquí que Dios me promete? Y otra pregunta, la más sencilla, yo creo, y la mejor de todas. Digo, todas son buenas, pero esta pienso que sí, nunca falla esta. ¿Qué me llama la atención de esto que acabo de leer? Y si tú dices, ay, pues me llamó la atención cómo Jesús hizo esto y aquello, o me llamó la atención cómo la mamá de Jesús llegó y le dijo que, o me llamó la atención cómo ese señor lo que le contestó, y, bueno, eso que te llamó la atención, piénsale más por ahí. Y a lo mejor allí va a estar lo que a ti te va a quedar. No te preocupes por tener todos los conceptos comprendidos. No, 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 de eso. Ahorita, en esta etapa, no te preocupes tanto por eso. Preocúpate por comer la palabra. Y que tú te quedes con la satisfacción de leí esto y me quedó esto. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? Súper. Vámonos al número 6. Número 6. Escribe un devocional personal. A ver, ¿qué es un devocional personal? Bueno, un devocional personal es básicamente como un registro de lo que Dios te va hablando a ti. Como si fuera tu diario, pero no nada más tu diario de, querido diario, hoy me levanté tarde y me salí corriendo al trabajo. No, no estamos hablando de ese tipo de diario, sino es de lo que Dios te habló a ti en tu lectura diaria de la palabra. Eso es el devocional. El formato es bien sencillo, aquí está. Tú nada más vas a poner la fecha y la hora. Por ejemplo, vas a poner mayo 27 del 2025, 9 de la mañana, por decir, a la hora que tú leíste la Biblia. Porción bíblica, leíste Lucas capítulo 1. Ya, lo pusiste ahí. Comentarios. Me llamó mucho la atención cómo Lucas habla de que es importante comprender bien las cosas que se dicen de Jesús. Pues me imagino que para no tener ideas equivocadas. Estoy inventando, ¿no? Lucas capítulo 1 habla de eso. Entonces, a lo mejor eso te llamó la atención a ti y pones tus comentarios. Después de haberle hecho tus comentarios, escribes tu oración. Una oración muy sencilla. No tiene que, digo, pues si llenas la página, pues está bien, es tu onda, pero a lo mejor dos rengloncitos. Dios, te quiero pedir que así como Lucas le enseñó a Teófilo sobre Jesús, así yo también pueda aprender sobre ti, Señor. Ayúdame a aprender de lo que mi pastor me enseña, o ayúdame a aprender de lo que mis maestros de grupo en casa me enseñan, o ayúdame a aprender de este curso que me acabo de meter. Por favor, quiero aprender de ti. ¿Se dan cuenta que todo va ligado lo que estamos diciendo de lo que leíste, el comentario y lo que oraste? Por ahí va. Entonces tú ya lo registras y ya, pum, ya llevas una página de tus devocionales. O ya llevas un registro de tus devocionales. Lucas capítulo 1 ya lo tienes ahí. Ahí está. Entonces, eso es el devocional. Es un formato muy sencillo que tú puedes empezar a usar. Señalas el versículo que te llamó la atención, ¿no? A lo mejor a ti te llamó la atención Lucas 1:5, ese lo pones. Escribes un pequeño pensamiento sobre ese versículo y escribes una pequeña oración basada en el pensamiento que acabas de escribir. Y el resultado final va a ser un pequeño devocional escrito. Ahí lo conservas. Y con el paso del tiempo volverás a él y te darás cuenta que cosas que tú estabas orando ya se contestaron.
Te darás cuenta que algunas dudas que tenías ya las has aclarado. Te darás cuenta lo que comprendías en aquel momento, que tu estatura espiritual era pues como la de tu bebé, ¿verdad? Y ahora, caray, mira todo lo que he crecido. Y tú vas a ir dejando eso como un registro. Ahora piensa en esto, piensa en esto. Cuando tú ya no estés aquí, porque te hayas ido con el Señor y tus hijos puedan acceder a tus devocionales, uff, no tienes idea la riqueza, la herencia espiritual que les vas a dejar. Y ellos van a descubrirse a sí mismos. Mira, mi mamá oraba por mí. Mira lo que mi papá estaba pidiendo por mí aquí. El 27 de mayo del 2025 estaba pidiendo mi papá esto y esto es lo que yo soy ahora, cuando tú ya no estés aquí. A lo mejor tus nietos se van a encontrar en ese devocional. No tienes idea el impacto espiritual que eso va a generar en tus hijos, en tus nietos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Bueno, y por último, después de que hayas hecho tu devocional, pues ora sobre lo que Dios te acaba de hablar. Entonces, después de que lees y haces tu devocional, terminas orando, dándole gracias a Dios, pidiéndole que te ayude a vivir lo que acabas de entender y ya está. Has sacado provecho de tu lectura personal de la palabra de Dios. Ese es el punto, familia. Uno no lee la Biblia para contender con otros. Uno no lee la Biblia para pelearse con otros que también la leen. Uno no lee la Biblia para demostrarle a los demás en el error horrible en el que están. No, para eso no lee la Biblia uno. Uno lee la Biblia para alimentarse de la palabra. Y eso te bendice y te nutre de una manera tan especial. Cookies, ¿cómo la ves, Cookies? Dinos algo. ¿Con qué te quedas de lo que has oído hasta aquí? ¿Qué No, opinas de pues, esta clase? no, pues muy importante porque como han comentado que tenemos mucho tiempo en el Señor, pero nunca nos damos la tarea de leer lo que es la palabra de Dios. Y ahorita que estoy en el curso, me doy cuenta de que qué valor tan grande es leerla y sobre todo comprenderla, porque pues también la podemos estar leyendo y la leemos, pero pues si no comprendemos, pues es la misma, ¿verdad? Aunque tengamos mucho tiempo en el Señor, pues yo ya tengo como 20 años y que yo la haya leído completa, pues no. Y pues sí, esto me da pie a que pues debemos de hacerlo. ¿Y para qué? Pues para conocer la palabra de Dios más y para conocerlo a Él, es lo principal. Súper, así es, Cookies, gracias. Miren, familia, les voy a leer un devocional que me mandó una alumna de otro curso en estos días, ¿sale? Esta persona está leyendo Primera de Samuel. Leyó Primera de Samuel 25, versículos 23 en adelante. Fíjense lo que leyó. Ahí está la fecha, martes 20 de mayo del 2025, Primera de Samuel 25, 23, y dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno, se inclinó ante él y postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor mío, yo tengo la culpa de que esta sierva suya le hable. Te ruego que me escuche, no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad le acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi los mensajeros que usted, mi señor, envió. Ese versículo le llamó la atención a ella. Y luego su comentario. Me sorprende cómo es Dios tan misericordioso. Evitó que David hiciera una injusticia por su propia mano. A veces pensamos que somos unos tontos porque no nos vengamos de algo que nos hicieron, pero no es que seamos tontos, es Dios evitándonos una maldición o un pecado.
Fíjate, está leyendo esa historia en la que Nabal, el esposo de Abigail, se portó sangronísimo con el rey David y David estaba dispuesto a matarlo a él y a todo el mundo ahí. Pero llegó Abigail a disculpar a su esposo y a pedirle una disculpa, a decirle al rey David pues que la regó su marido horrible y entonces le evitó cometer a David ese crimen. Y luego la oración que pone, mi Señor bendito seas, te pido, no me dejes caer en tentación, aléjame de todo pecado que pueda, aléjame de todo pecado que pueda cometer que pudiera causar por venganza. No permitas que el coraje y la venganza se apoderen de mi corazón. En ti creo y confío, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es un devocional. Ella puso un versículo, ella puso un comentario referente al versículo y ella puso una oración respecto al comentario. Ay, salieron globos ahí. Ella puso un comentario ahí sobre el versículo. Eso es un devocional. Les recomiendo que lo hagan. Esta persona está haciendo el curso número 3. Entonces, los del curso número 3 estudian la biografía de David y entonces van haciendo un devocional biográfico basado en la vida de David. Entonces, aquí se los comparto, ¿no? Bueno, conclusión. Leer la palabra de Dios y meditar en ella es importantísimo para todo aquel que quiera alimentarse y crecer espiritualmente. Hay que leerla en orden, hay que dedicar un tiempo y un lugar especial para leer la Biblia. Seamos intencionales en escribir un diario devocional y registrar lo que Dios nos está hablando. ¿Sale? Ok. Tarea. ¿Cuál es la tarea de hoy? Bueno, la tarea de hoy es que la semana que entra me van a mandar un devocional. Se supone que si ustedes empiezan a leer mañana, entonces pues van a ser 7 días de entre mañana y el próximo martes, ¿no? Entonces, pues si quieren lean de lunes a viernes, ¿no? O lean 5 días de los 7, pues vamos a pensar en los 2 días de descanso que se atraviesan y te cambia tu rutina normal. La idea es que pues les recomiendo que lean Lucas y, y pues me mandan un devocional de los por lo menos 5 que hayas hecho. El que te haya gustado más, ese me mandas. ¿Cómo lo puedes mandar? Bueno, pues si lo escribes así en Word en tu compu o en las notas de tu celular, pues ya le tomas una foto y me lo mandas o así, o lo copias y lo pegas y me lo mandas y ya. Yo te voy a poner palomita que ya lo mandaste, ¿verdad? Y así de esa manera cumples con tu tarea, pero la idea es pues que lo hagas y que yo te diga, ¡ay, qué bien está! Porque va a estar muy bien. O que te diga, ay, mira, a lo mejor por aquí o por allá le pudieras acomodar o algo así, ¿no? Pero no busco cantidades enormes de información, no busco el mejor devocional que... No, 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 no. Lo que quiero es mm, motivarte un poco a que esto no quede nomás en información de la clase que te di, sino que de verdad, vayas a tu Biblia y empieces a recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo la ven? ¿Súper? Qué emoción, ¿a poco no? No, hombre, la semana que entra va a haber tanta riqueza aquí de todo lo que vamos a tener que compartir. Ya quiero que sea martes otra vez. Vamos a orar y ya nos vamos. Padre, qué bueno eres. Qué bendición tan grande poder estar aquí juntos disfrutando y aprendiendo. Te quiero pedir por cada uno de mis hermanos. Cada uno de ellos están viviendo sus propias vidas, sus propios retos, sus propios desafíos, sus propias dificultades. Algunos de ellos están atorados en sus propios baches de la vida. Yo te pido, Señor, que todo lo que estamos aprendiendo aquí nos bendiga, nos nutra, nos establezca y nos permita seguir avanzando. Te pido especialmente por lo que aprendimos hoy, para que cada uno de ellos se acerquen a tu palabra y puedan tener esa experiencia maravillosa de poder extraer alimento para sus almas de allí. Y que la semana que entra podamos aquí disfrutar de unos 2 o 3 devocionales de algunos de ellos y podamos irnos dando cuenta cómo vamos creciendo juntos. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre.
cualquier situación que están viviendo, cualquier conflicto que están teniendo, cualquier miedo que están enfrentando, dales la victoria. Que se enamoren profundamente de ti, que descubran lo maravilloso y bueno que tú eres y que sigan avanzando en su caminar contigo todos los días. En el nombre de Jesús te lo pido y todos decimos amén. Súper. Pues familia, cómo me encantó la clase de hoy. Los dejo por ahora. Los que leen la Biblia conmigo nos vemos mañana temprano. Primero Dios, descansen. Buenas noches. Bye bye.